Tengo un poquito más de cuerda de este lado, me parece. Puede decir, ser, bueno, hay más... lo hicieron más para este lado. Hay más recursos también. Hay más recursos, tenemos más recursos claro, de este lado. Claro. Bueno, ¿cómo está esto? Vamos a arrancar viendo cuáles son los números de esta pelea por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Una coparticipación que implica una cierta cantidad de fondos que el gobierno nacional quiere recuperar. Puntualmente quiere recuperar un punto de la coparticipación de la ciudad, no el 1% de toda la coparticipación, sino un punto de los porcentual. 3,5 puntos que se lleva la ciudad de reparto de la coparticipación, quiere recuperar un punto que son entre 30 y 35 mil millones de pesos, y para la ciudad implicaría una reducción del 3% de su presupuesto. Por supuesto que están intentando, sobre todo el presidente y el propio Horacio Rodríguez Larreta, bajarle el tono a la discusión porque dicen, venimos hablando de esto, está todo bien, nos vamos a poner de acuerdo, pero una discusión por dinero nunca deja de ser absolutamente tensa, ¿no? Aparte uno se imagina que esto también tiene una lectura de carácter político, ¿no? Más allá de la cuestión financiera. Bueno, si pensarán en la ciudad, bueno, si dejamos ahora esto, ¿qué nos espera dentro de 1 o 2 años? Exactamente, exactamente. Vamos a ver los antecedentes de por qué se da esta discusión, porque no es una discusión justamente de signo político, no es solamente que, Rodríguez Larreta es del PRO, el gobierno es del Frente de Todos, ahí nace la discusión. No, tiene antecedentes y esos antecedentes tienen que ver con la presidencia de Mauricio Macri. Vamos a ver porque Macri había aumentado los fondos que recibe la ciudad en 2016, apenas asumido por decreto, los aumentó del 1,4% de coparticipación al 3,75%. Esto que está acá, era una suba bastante importante, una suba muy fuerte, muy fuerte. Digamos que la coparticipación es de los impuestos federales, de los impuestos nacionales, se separa una parte y se distribuye entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el espíritu es que como la nación recauda en todas las provincias y en la ciudad, bueno, parte de lo que recauda lo comparte también con las provincias de la ciudad. Siempre con un cierto criterio de redistribución, ¿no? Porque lo que dicen en la ciudad es, bueno, pero nosotros aportamos el 25% de esa coparticipación. Y es cierto, pero también es la ciudad más rica del país. Entonces, tiene muchísimos recursos, etcétera. Por eso hay un espíritu de redistribuir con las provincias que menos tienen. ¿Por qué Macri había aumentado por decreto y tanto la coparticipación? Por decreto porque cuando se sanciona la ley de coparticipación, la ciudad no existía como ciudad autónoma todavía. La declaración de autonomía de la ciudad es muy posterior, es casi 10 años posterior a la ley de coparticipación, entonces no estaba incluida. Es el único distrito que regula o que recibe la regulación de su coparticipación por decreto. ¿Y por qué la aumentó tanto? Porque en ese momento, hacía unos meses antes, la ciudad había recibido el traspaso de la función de seguridad de la policía, que tanto había reclamado Macri como jefe de gobierno, nunca había logrado ponerse de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner en ese momento en la presidencia, y después con la ciudad y la nación del mismo signo político, sí aparece el traspaso y lo que Macri hace es aumentarle los fondos para que la ciudad pueda sostener a su policía. 2 años después la bajó un poquitito, la bajó al 3,5%, que es el nivel actual, y el gobierno nacional ahora propone llevarla a un 2,5%. Como están negociando, no es exactamente el 2,5%, pero es algo de lo que está pensando Alberto Fernández. Vamos a ver los números de la Ciudad de Buenos Aires, cómo impactaría o cómo puede impactar este cambio en la coparticipación. En 2019 la ciudad recibió 80.000 millones por coparticipación. Tengamos presente que estamos hablando ahora de 30.000 millones de pesos. Ese dinero, de todas formas, representó apenas el 11% del presupuesto total de la ciudad, porque la ciudad, a diferencia de muchas provincias, no depende casi exclusivamente de la coparticipación para poder sostener sus finanzas. Su aporte, o sea, el aporte de la ciudad a estos fondos, es lo que hablamos hace un ratito, representa el 25% y recibe el 3,5%. La ubica más o menos a mitad de tabla entre las que más reciben y las que menos reciben por coparticipación. Claro, porque la ciudad lo que tiene es la posibilidad de recaudar impuestos, como son sectores de altos ingresos. Muchísimas empresas, la mayor cantidad de empresas de la Argentina están radicadas en la ciudad de Buenos Aires. El puerto tracciona mucho. El puerto tracciona mucho, todo eso tributa. Vamos a ver qué decía hace un mes nada más a propósito de esto
Cristina Fernández de Kirchner en La Matanza, en la asunción de Fernando Espinosa como intendente, porque la vicepresidenta ya daba pistas de que este debate se venía. Pérez, toca puntos sensibles, ¿no? La iluminación, las veredas, cuestiones presupuestarias muy importantes en la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. En primera fila la veía Gildo Infran, ¿no? Que es gobernador de una de las provincias más pobres de la Argentina. Pero a propósito de esta discusión, justamente, hoy habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, habló con Infobae y vamos a ver algunas de las cosas que decía, porque le preguntaron, por supuesto, sobre la discusión. Dijo Santiago Cafiero: estamos tratando de hacerle entender al gobierno de la ciudad que a ellos se les dio un privilegio apenas se inició el gobierno de Macri, esto que veíamos con el aumento de la coparticipación, y que se los dio Macri. Y eso es cuestionable porque es un privilegio a la ciudad más rica del país. Y además de esto, también decía Santiago Cafiero, la coparticipación tiene un aumento que está por encima de la masa salarial de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que está en estudio. Este es el núcleo y el punto central del reclamo del gobierno nacional al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Porque, ¿qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, a nosotros nos traspasaron la función de seguridad, ahora nos tenemos que hacer cargo, y la ley dice que cualquier traspaso de funciones tiene que venir también con la asignación de recursos. No te pueden tirar por la cabeza hacerte cargo de la seguridad sin darte los recursos para hacerlo. ¿Qué dice el gobierno de Alberto Fernández? Es cierto, pero la masa salarial de la policía de la ciudad de Buenos Aires está muy por debajo del nivel de coparticipación que les asignó Mauricio Macri. O sea que en el momento en el que el expresidente Macri le gira los recursos, le gira de más. Eso dice Alberto Fernández, dice el gobierno nacional. Le gira de más. Le giró de más. Y eso es lo que están ahora tratando de rediscutir. La discusión está abierta, es una negociación. ¿Y qué hace Horacio Rodríguez Larreta? Dice, bueno, ya que vamos a rediscutir recursos, discutamos algunas otras cosas más que siempre le interesaron a la ciudad de Buenos Aires, que había iniciado la discusión con el gobierno de Mauricio Macri, que ni siquiera con Mauricio Macri logró avanzar. Entonces dice, bueno, ya que estamos, discutamos. Una tónica mercantilista, digamos. Bueno, ya que me venís a golpear la puerta, tengo esto para que te lleves y que lo pienses. Si esto va a suceder, bueno, que suceda un poco en mis términos también, ¿no? ¿Qué quiere negociar Horacio Rodríguez Larreta o qué quiere incluir en la negociación? Principalmente la discusión por obras con fondos nacionales en la ciudad de Buenos Aires, algunas obras muy necesarias y muy grandes, como qué hacer con las vías, el del Tren Sarmiento, qué hacer con esa obra, el soterramiento larguísimamente. Te veo mal, de ella prácticamente con estas obras no sé, vamos a preguntar ahora a alguien que seguramente sabe de este tema, ¿no? En un ratito. ¿Qué quiere también Horacio Rodríguez Larreta discutir? El traspaso del puerto y sus terrenos. Son 110 hectáreas muy apetecibles. Sí, son obras faraónicas, quiero decir, ¿no? ¿Es el presupuesto de esto? El traspaso del puerto incluso, bueno, como te decía, no lo consiguió ni con Mauricio Macri en la presidencia, estuvo a punto, hubo varios rumores después de las PASO de que Macri se preparaba para traspasar el puerto por decreto, lo que hubiera sido, por supuesto, un escándalo político. Finalmente no sucedió. Bueno, es uno de los puntos que Horacio Rodríguez Larreta quiere discutir con Alberto. Y porque acá hay una cuestión logística, operativa, y al mismo tiempo uno intuye una cuestión inmobiliaria detrás. Seguramente, seguramente. Bueno, hablando de cuestión inmobiliaria, también quiere incluir en la discusión la cesión de terrenos federales para edificaciones, terrenos que están sobre todo alrededor, predios ferroviarios, ¿no? Alrededor de las vías del Sarmiento, otros predios ferroviarios en Palermo, en Caballito, que por supuesto son muy apetecibles para la construcción. Y como último punto, algo que podemos charlar también con nuestro invitado en un ratito nada más, los subsidios al transporte, ¿no? Que es uno de los temas, recién contábamos que se queja el ex gobernador Cornejo, hoy diputado, por el beneficio que dice que hay nuevamente al área metropolitana por subsidios al transporte. Bueno, es algo de lo que quiere discutir Horacio Rodríguez Larreta. Pero yo te decía, él se muestra conciliador, dice la negociación está abierta, lo estamos charlando, está todo bien, pero adentro de su partido tiene algunos halcones que dicen, no, está todo mal. La procesión va por dentro, decís vos.
así va. Salieron a hablar, por supuesto, en redes sociales. Tenemos acá el tuit de la ex ministra Patricia Bullrich, hoy una de las grandes referentes del PRO, a propósito de la buenísima relación que tiene con el expresidente Mauricio Macri. Dijo Patricia Bullrich: la Constitución es taxativa, el traspaso de funciones es con recursos. Cambiar las reglas de juego y sacarle la coparticipación a la ciudad cuando presta el servicio de policía es una clara extorsión. Vuelven al látigo y la billetera contra las provincias y la ciudad, no vuelven mejores. Se politizó, están jugando muy fuerte de politizado, vuelta, muy politizado. Sí. Y también posteó en la red social Twitter Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, que escribió: Alberto Fernández quiere sacarle recursos a la ciudad para dárselos a gobernadores e intendentes. Mientras tanto, en nuestros hospitales se atiende todo el país. Vuelve también esta discusión, vuelven a introducir la discusión de quiénes se atienden en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Si nos castigan por no votarlos, deberán saber que estamos orgullosos de lo que somos e hicimos. Así que, aunque los protagonistas traten de bajarle el tono, es una discusión que está cobrando un volumen altísimo. Me queda la duda sobre cuál es la dinámica que tiene hoy la oposición en materia de las iniciativas, ¿no?, que se discuten. Porque, a ver, pareciera que de a poco se fueron organizando y que hoy ante cualquier anuncio o cualquier trascendido ya directamente salen no solamente a cruzar lo que se está anunciando, sino además a plantear otro tema que curiosamente te desvía un poco de... Claro, embarrar un poco, decís. Sí. Y bueno, esa es una tensión, tensión que está en Juntos por el Cambio y que está entre quienes tienen responsabilidades de gestión, que son Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, y quienes no tienen responsabilidades de gestión, como los diputados, los senadores, que van muchísimo más al choque. Acordate que los diputados incluso amagaron con no dar quórum para permitir jurar a los diputados nuevos para intentar obstruir la sanción de la Ley de Emergencia y Solidaridad de Alberto Fernández. Después se terminó canalizando una suerte de acuerdo, ¿pero por qué? Porque salieron los gobernadores ahí a marcar: che, no podemos no dar quórum para esto, es una ley necesaria, hay que hacerlo. Y en la provincia de Buenos Aires pasa algo parecido también. Así que hay una tensión que me parece que no se va a resolver fácil y con la que el gobierno va a tener que convivir todo el año. Sí, no se va a relajar la tensión esa en ningún momento. Noelia Barral Grijera, muchísimas gracias. Ya está en